La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está con su programa Comentando la Noticia. Esta vez siguiendo el patrón más o menos de los programas anteriores, vamos a tomar parte de lo que fue la inauguración y la presentación de las publicaciones del ICES en la Feria Internacional del Libro. Esta es una ocasión extraordinaria para resaltar quizás lo más importante del acto y que en el fondo venía a hacer la presentación no del tomo 1, que es el inicio de esta idea de presentar los pensadores más destacados y apasados en el oriente boliviano y que aportaron a la construcción del Estado boliviano. En este volumen 2, lo que estamos destacando es los aportes de personas que están presentes, que están vivas todavía entre nosotros, a esa permanente construcción de lo cruceño, obra inspiradora de Paula Peñas Boom y otros de su escuela y de su grupo. La presentación de Gustavo Pinto es bastante clara, es muy didáctica, es académica sobre los distintos nacionalismos que se entiende por nación y el origen de los distintos nacionalismos en distintas épocas desde el siglo XIX en Europa y posteriormente, obvio, copiado en toda Latinoamérica. Muy importante para nosotros, dado de que hemos vivido un proceso de descentralización primero, tímido, después del 1968, con la constitución de ese año, y después, digo tímido porque ahí ya estaban sentadas las bases de los gobiernos departamentales, etcétera, pero que no se hizo efectivo. Y una vez más, el centralismo, que está reflejado en el Estado boliviano de una manera atroz, porque probablemente hay muy pocos estados que aparentan en letras ser descentralizados, el poder a las regiones, los medios a las regiones, la economía a las regiones, pero después en los hechos un Estado altamente, no solo centralizado, sino presidencialista. Prácticamente no hay Estado. Es un tipo el que manda, es un tipo el que decide, es un tipo el que, bueno, el rey del mambo. Todo pasa por las manos del presidente. Sea quien sea, de derecha, de izquierda, del medio, culto, ilustrado o ignorante, da lo mismo. Y lo hemos vivido en Belsun, Melgarejo, el gobierno último de el MAS antes de 2019, etc. Y seguimos pataleando en lo mismo. Fue un avance de todas maneras extraordinario el proceso autonómico que se dio prácticamente con mayor fuerza a partir de 2001. Acarreó los cabildos en Santa Cruz y acarreó el consenso, la aprobación de 7 departamentos de los 9 que conformamos Bolivia. Impresionante. No ha habido probablemente otro movimiento social y político tan importante en la República en 185 años. Bueno, eso es la historia prácticamente de
la autonomía del movimiento autonómico y, por supuesto, los atisbos críticos, el debate que se implementó sobre el Estado boliviano. Muy interesante la aclaración, la presentación de Gustavo Pinto, porque nos dice que hay distintos tipos de nacionalismo, que hay derecho a hablar libremente de las distintas formas de nación. Y por supuesto, como muy bien también se ha recogido en una publicación de ICE hace años, estamos hablando de libertades, estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Cuántos pueblos no prefirieron morir antes que seguir esclavos? El valor de la libertad no tiene, junto con la vida, nada parecido ni de cerca. Entonces, no solamente es un derecho fundamental que trasciende más allá de la estructura jurídica del Estado. No es una concesión del Estado la libertad, es un derecho de las personas, es un derecho de los pueblos. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la exposición de Gustavo Pinto y la justificación de su ensayo en Pensadores del Oriente Boliviano, volumen 2. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto tan maravilloso. Agradecerle aquí al doctor Daniel Pasquier por este esfuerzo, por estas ganas, por este ánimo, por estas motivaciones que nos hace constantemente a cruceños y no cruceños, pero que están comprometidos con Santa Cruz en su porvenir, su presente y su porvenir. He tenido el honor de leer también, porque la profesora Paula Peña me envió su trabajo. No voy a comentar de estos trabajos como el de la profesora Paula Peña. Sí quiero agradecerle por un lado también al doctor Daniel, porque en su momento él me pidió que yo leyera sus artículos que ahora están publicados aquí. No sé cuál al final es lo que él ha seleccionado, si todo lo que yo leí para que le dé mi opinión, pero yo les recomiendo leer estos artículos porque son como un termómetro a todo el proceso de la demanda de autonomía. Cuando yo leía los artículos del doctor Daniel, realmente me retrotraía a los momentos de lucha, de rabia, digamos, de demanda, ¿no? De los cabildos. Y es una especie de memoria también de este proceso de la lucha cruceña y de otros departamentos, pero sobre todo cruceña, de la demanda de autonomía departamental. Así que yo le decía al doctor que cuando le comentaba que esto tenía que publicarlo, reunirlo en un libro aparte, o si no, como lo ha hecho aquí, porque realmente, digamos, si uno lee, uno revive esos momentos. Y yo le decía que revivía hasta con rabia, y le decía qué difícil es en este estado hacer cambios para bien, ¿no? Porque hay mucha gente que es excesivamente conservadora, increíblemente conservadora, y es también porque mucha gente que hace política, como me decía aquí uno de los presentes, el doctor Eduardo Cuellar, no lee mucho, ¿no? Hoy día salió una noticia diciendo que el 48% de la población boliviana no lee ni un libro al año, ¿no? Y en otra ocasión yo leí también una noticia que salía en la prensa que más consumo de alcohol se tiene en promedio al año, casi 10 litros, que leerse libros, no llegaba ni a 4 libros por persona. Así que todavía en este estado plurinacional somos más borrachines que lectores de libros, ¿no? Así que es una pena, digamos, porque si la gente no lee, no va a cambiar sus esquemas mentales para entender
de otra manera a Bolivia. Por eso es que yo estoy insistiendo en dar otras perspectivas también desde el punto de vista político, ideológico, para entender Bolivia. Por eso es que yo empiezo este ensayo sobre el pensamiento de Sergio Antelo, diferenciando 3 tipos de nacionalismo, y creo que eso nos va a hacer entender también el pensamiento en la obra de Sergio Antelo. Hay un nacionalismo que es el jacobino francés, que es el que influyó en América Latina en el proceso de independencia y también en la idea de construir la nacionalidad o la nación boliviana. Es un nacionalismo racionalista que viene de la Ilustración, pero que se consolidó en el siglo XIX. Por eso yo le llamo nacionalismo decimonónico, y que fue de alguna manera consolidada estas ideas por Napoleón. Este nacionalismo jacobino influyó en todos los países latinoamericanos, y por eso es que estas repúblicas nacieron unitarias, a pesar de la mayoría de ellas ser diversas regional, cultural y étnicamente, excesivamente centralizadas, ¿no? Excesivamente centralizada e inclusive con el esquema político administrativo de la Francia de la época. Aquí se llamó departamento, se llamó prefecto, en este caso a las autoridades de las regiones. Y este tipo de nacionalismo que es, digamos, unitarista, que es homogenizante, que funciona en torno a la idea de un solo símbolo, como una bandera, un solo himno, ¿no? Va a ser completamente irrespetuoso de las diversidades regionales, étnicas y nacionales de los estados, que son y que nacieron pluriétnicos, plurinacionales, pluriregionales, etc. Y se va a imponer este tipo. Y ustedes ven aquí cómo es importante la idea con la que uno trabaja, la idea con la que ve un Estado, la idea con la que ve una sociedad, un país, una región, etc. Y este nacionalismo se impuso en la mayoría de los países latinoamericanos. Por eso es que algunos estados que después se volvieron federales, como el caso de la Argentina o Venezuela, por ejemplo, se volvieron federales pero poco descentralizados, poco respetuoso de la diversidad étnica, cultural y nacional con las que nacieron. Obviamente este nacionalismo es el que nosotros criticamos, digamos, desde el Oriente, porque es un nacionalismo que se ha quedado en el esquema mental de los nacionalistas bolivianos, la mayoría de ellos altoperuanos, y que se les metió en la cabeza hasta que se petrificó esta idea de nación boliviana, y encima, a partir de los años 30 del siglo pasado, se les ocurrió a estos nacionalistas, incluyendo algunos cruceños que habían asimilado este nacionalismo altoperuano, se les ocurrió elegir de las diversas etnias que tenía Bolivia a la etnia aymara como la base de la nacionalidad boliviana. Y entonces empezaron de alguna manera a ver a Bolivia con esos lentes del macizo andino, de la cultura aymara, y empezaron a usar después de la revolución del 52 la educación para meternos esa idea de una nación que se debe construir en base a lo andino. Y así han ido trabajando los partidos políticos, el MNR, ADN y otros, queriendo meternos esa idea, sin respetar, digamos, esa nación, esas diversas etnias y culturas que tiene Bolivia. Pero eso ya se acabó, o tenemos que acabar con eso. Por eso es que la gente que piensa desde ese esquema nacionalista, constructivista, modernista, ¿no?, les resulta muy difícil entender, digamos, y tolerar que de otras regiones de Bolivia aparezcan la idea de la autonomía o la idea del federalismo, por ejemplo, que ahora estamos más o menos tratando de difundirlo. El otro nacionalismo que ha existido
en el mundo, en Europa incluso, es el nacionalismo que también nació en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, pero hay exponentes muy importantes como por ejemplo Johannes Herder, que es un nacionalismo más del ala romántica. Este nacionalismo plantea o dice, y escuchen bien esto, las naciones preexisten a los estados, son anteriores a los estados. Pero sí, estas naciones pueden organizar su poder político expresándolo en un estado. Esta otra idea de lo que es una nación, que se llama nación-estado, digamos, acepta que los pueblos tienen también derecho a organizarse en forma de estado, para defender su territorio, para, defender sus intereses, defender su lengua, su identidad, etcétera, etcétera. Por eso es que de alguna manera, con los años, aquellos pueblos que fueron conquistados, dominados por imperios, cuando tuvieron la oportunidad de independizarse, lo hicieron. Y se quedaron en su propio territorio y volvieron a hablar su propia lengua, defendieron su lengua, sus costumbres, etcétera, etcétera. Este otro nacionalismo, más romántico, es muy importante para entendernos también aquí entre nosotros. Y que no es nada malo, digamos, hablar de otras naciones, otras nacionalidades. Ese nacionalismo ha hecho posible que Europa, de alguna manera, con el tiempo, se respete. Suiza, por ejemplo, es un ejemplo de un Estado, digamos, plurinacional, pluricultural, incluso es federal, porque ahí sí existe tolerancia hacia las otras nacionalidades e identidades lingüísticas, culturales, etc. Si nosotros agarramos esta perspectiva de este nacionalismo, que es de alguna manera el que también agarró Sergio Antelo, teníamos muchas horas de diálogo con él, incluso el doctor Bacadíes participó en muchos diálogos, reuniones o conversas informales en su casa de Sergio Antelo, y él leía e intercambiábamos libros sobre nacionalismo. Y entonces fuimos entendiendo la importancia de tener este otro esquema mental. Y hay otro tipo de nacionalismo que se llama nacionalismo histórico-cultural o nacionalismo identitario, que es mucho más contemporáneo al que yo le llamo posmoderno, que no se necesita ser una sola etnia homogénea, sino vivir en un territorio, haberse desarrollado como pueblo, como sociedad, ¿no? Influenciado por diversas etnias y lenguas, como el caso del pueblo cruceño, que es un pueblo fundamentalmente mestizo, criollo mestizo, con el predominio de lo mestizo, ¿no? Y eso ha sucedido que en el caso de los cruceños de Santa Cruz y el Oriente en general. Somos una identidad cultural, histórica cultural, no necesariamente étnica, pero que tenemos una historia, una particularidad en un territorio con ciertas características que nos hace perfectamente ser una nación histórica cultural, nación también definida como una comunidad cultural particular, y que por tanto tenemos derecho a decidir sobre nosotros mismos para preservar nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestros usos y costumbres, que es semejante y parecida y casi igual con la de los venianos y también con la de los pantinos. Estos nuevos esquemas mentales para entender lo que es una nación, una nacionalidad, son fundamentales tenerlo en nuestros esquemas para reclamar nuestro derecho a ser diferente. Se acabó ese mundo moderno, modernista, que desde el punto de vista político, estatal, quería homogeneizar
negar otras identidades, como lo pasó en Francia. Francia era una sociedad multicultural, pluriétnica, pero después se tomaron el poder los francófonos de lengua francesa, ¿no? Porque era una etnia más numerosa, ¿no? Y ellos accedieron al poder después de la Revolución Francesa, y entonces empezaron a negar las otras identidades, como la identidad de los bretones. Incluso en Francia hay vascos, hay catalanes, y estos francófonos empezaron a imponerle su lengua, su cultura a las otras etnias o identidades. Y entonces de esa manera fue que se anuló las otras identidades en Francia. Estos esquemas mentales son fundamentales para entender de alguna manera los planteamientos políticos de Sergio Antelo. Muchas gracias. Bueno, como habíamos anunciado, la presentación de Gustavo Pinto al tema de las nacionalidades, las construcciones de las naciones en el mundo, no solamente en Bolivia, tiene una larga historia, se remonta fundamentalmente al siglo XIX, con raíces filosóficas al siglo XVIII, y que en nuestro caso, siguiendo fundamentalmente el esquema bonapartista, pues nos creó una nación, un Estado súper centralizado. Espero que con este aporte de pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, pues tengamos un mejor panorama, un entendimiento más certero de lo que se está jugando en este país. Un Estado que, para ponerlo más en evidencia, vive en una pandemia actualmente. ¿Y qué importancia se le da a la pandemia? Es la principal preocupación del Estado boliviano. Le preocupan la vida de los bolivianos, le preocupan las enfermedades de los bolivianos, le preocupa el estado sanitario del país. Y la otra cara de la moneda en esta situación, le interesa al Estado boliviano de qué viven los bolivianos el día a día. Cuando se habla de reactivación económica, ¿está el Estado boliviano buscando una solución o muchas soluciones pequeñas que sumen una respuesta a este desafío que ha sido la pandemia del COVID-19 para la economía de cada boliviano? Seguimos viendo la misma cara de los pobres, la misma cara de los mendigos, la misma cara de los miserables. ¿Y qué oímos o leemos o nos dicen en los discursos acerca de el interés del Estado boliviano por la vida de los bolivianos? Este es el gran debate. ¿Para qué nos sirve el Estado en el caso boliviano? Muchas gracias por seguir comentando la noticia. Hasta la próxima semana. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.